de eludir cualquier respuesta a las explicaciones que tiene que dar, en vez de estar atendiendo en el ministerio a su trabajo o dando la cara con el desastre que está haciendo. Para decir en cuanto púlpito puede que el periodismo es el 95% está constituido por basuras humanas, me parece que ya es un tema institucional. Y me parece que el poder legislativo tiene que hacer algo. Es importante la voz de los dueños de los medios. Yo soy de los que cree que este mensaje de Milei, más allá del periodismo, al que maltrata desde que arrancó, también es un mensaje a los dueños de los medios. Recordemos que Milei, uno de sus deportes favoritos hoy es comunicarse con amigos, dueños de medios que tienen y pedirle la cabeza de periodistas. Al poder no le gusta el periodismo. Y eso me divierte. Está bien, aparte es como desafiante, ¿no? Me encanta. Jamás imaginamos cuando lo hicimos que al día siguiente iba a empezar una movida en redes, nivel espionaje. No. Se metieron con los... Que aparte los lentes, para cualquiera que los use, ¿saben? Tienen una luz acá. Tienen una luz. No, lo más obvio, si ves pasó los por lentes. el escáner, o sea, el chico entró con la mochila de los Vos tenés crudos. un permiso, decís que avisaste. ¿Tenés esa prueba? Decís, No, por supuesto que no. Eso es charlado, palabra. es de palabra. El colectivo va a ir mejorando. Es difícil dar números todavía porque cada empresa es un mundo, hay distintas realidades, pero como va a entrar una parte importante... Una mañana cualquiera puede ser la mejor de todas. Habrá consecuencias. Habrá consecuencias. Exponer. Argumentar. Explicar. Un sello personal expresando una opinión colectiva. Ahora, el editorial de Aril Jalad en Habrá consecuencias. Feliz día del trabajador, feliz día de la trabajadora, hoy 1 de mayo. Teníamos la discusión acá, si es feliz, si no es feliz. Si uno mira los datos, no es muy feliz la situación de los trabajadores. Estamos mucho peor, no solo que ayer, no solo que cuando empezó Milei, estamos mucho peor que hace 10 años. Y es, creo yo, el gran tema de esta era, que cuando termine el gobierno de Milei, los trabajadores vamos a acumular 12 años seguidos de deterioro de nuestras condiciones de trabajo. Y los que vivimos el periodo de 12 años anteriores a este periodo de 12 años, recordamos, no 12 años consecutivos, pero por lo menos 8, 9, hasta 10 años, donde los trabajadores fuimos creciendo en nuestro poder adquisitivo, fueron mejorando nuestras condiciones de trabajo, se fueron creando puestos de trabajo. Y es cierto lo que dicen, desde el 2012 para acá se estancó esa creación de puestos de trabajo. No es solamente por decisiones de gobierno, es por el propio estrangulamiento de la economía argentina, por falta de dólares, restricción externa. Es más complejo, pero efectivamente del 2012 para acá se limitó la creación de puestos de trabajo. También es cierto que en 2013 y sobre todo en 2014, los trabajadores llegamos 40 años después a recuperar la mitad de la participación en el ingreso de la Argentina. La última vez que había sucedido eso fue en el año 1974. Y hubo que esperar al 2014 para volver a esos números. Y esos fueron los números que fueron insoportables para un sector muy poderoso del país, que es parte del empresariado, que dice, yo no voy a aceptar eso. Por más de que yo gane plata, porque no le fue mal durante el kirchnerismo. Si me dan los números, si me dan los balances, como hacemos acá, le fue muy bien. Pero era inaceptable. Era inaceptable. Entonces, entre ese sector empresario, entre una conducción de la CGT que en ese momento le hacía paros al gobierno, le hacía paro por ganancias. Lo cual está bien, yo creo que el trabajador no tiene que pagar ganancias. El salario no es ganancia. Tienen que pagar ganancias los ricos. Le hacían paros a Cristina por eso. Y se perdió esa elección del 2015 y a partir de ahí llevamos hasta ahora 11 años de deterioro y el año que viene vamos a cumplir 12 años de deterioro.
de nuestro salario, de nuestras condiciones laborales. Entonces, ¿es feliz el día? Bueno, depende. Yo creo que es mucho mejor encarar las discusiones y las luchas con felicidad que encararlas deprimido. Los números son para deprimirse. Voy a mostrar algunos números. Estoy muy contradictorio, como verán, ¿no? Les digo feliz, es para deprimirse, pero bueno. Manejen ustedes su propia contradicción. ¿Qué decirles? Algunos números de cómo llegamos hoy al Día del Trabajador y que dan cuenta que, si bien vamos a llevar 12 años consecutivos de caída, la caída con Milei es a una velocidad que no se había visto en los 8 años anteriores. Ni con Macri pasó esto, ni con Alberto Fernández pasó esto, que es una caída brutal, por ejemplo, de los puestos de trabajo. Desde que asumió Milei, solo en el sector privado se destruyeron más de 200.000 puestos de trabajo. Estoy mostrando el mapa. Este es un... Ya me he cansado de recomendárselos, pero bueno, a mí me sirve mucho y me parece que el laburo está muy bueno del Instituto Argentina Grande. Este es uno de los últimos informes. 206.300 trabajadores registrados menos. Hay solamente 2 lugares en verde, son Neuquén y Río Negro, que son provincias donde hay cierta creación de puestos de trabajo por Vaca Muerta y todo el sector energético. El resto está todo en rojo. 3,2% total país de trabajadores menos, ¿sí? Es tremendo. Y esto es solo el sector privado. Si le sumás al público, hay 100.000 más. Entonces, es mucha gente. Después tenés por sector la construcción, cuyo representante sindical Gerardo Martínez tiene un pedazo de la conducción de la CGT con un delegado ahí, y fue el que se sentó en la mesa del gobierno, en ese Consejo de Mayo, que finalmente se creó en julio, y que es para el gobierno lo que avala todo lo que hizo. Bueno, el tipo que estaba sentado ahí sin putear es Gerardo Martínez. Bueno, Gerardo Martínez representa a los 59.266 trabajadores de la construcción registrados que se quedaron sin laburo desde que asumió este gobierno. Es por lejos el sector que más perdió. Después vienen los textiles. Después está la metalmecánica, destrozada. La hotelería, los restaurantes, el transporte, la industria, la minería incluso. Tiene menos trabajadores que cuando asumió Milei. El sector automotriz, las comunicaciones, los técnicos, la madera, química, los bancos, que son uno de los grandes ganadores de la era Milei, también despidieron. La cultura, la salud, inmobiliarias, alquiler, comercio, alimentos, todo para abajo. El único sector que sumó un poco de trabajadores es el agro y la pesca, pero obviamente no alcanza. Si ustedes están viéndolo a la pantalla y si no se los cuento, los que sumaron trabajadores suman alrededor de 15.000, 20.000 trabajadores. Y los que perdieron trabajadores suman 200.000, o sea, son 10 veces más. Así llegamos a este 1 de mayo. Les muestro un par de datos más. Seguí pasándolos. Crece la informalidad también. Este es el otro dato también importante de este gobierno, que asumió con un nivel de informalidad alto, 41%, y que dijo que iba a arreglar la informalidad, como por ejemplo eliminando las multas en los casos de las empresas que tengan trabajadores sin registrar. Eliminó las multas. ¿Qué pasó? Aumentó la informalidad. Lo que era obvio, que es lo que dijimos. La multa es un incentivo para formalizar. Si vos la eliminás, crece la informalidad. Pero además, creció fuerte en 2 sectores muy vulnerables. Uno son las personas de más de 65 años, ¿sí? O sea, los jubilados que vuelven a laburar. Y creció 13 puntos desde que asumió Milei. 13 puntos. Y se mantiene altísimo en los menores de 30. 58% de los menores de 30 son informales. 58, o sea, 6 de cada 10. 6 de cada 10. Entonces ahí, viste, cuando dice, no, bueno, ese es el votante Milei. Bueno, veremos. Veremos. Porque ese votante ya estaba informal cuando asumió Milei, ¿eh? Ya estaba. Y ninguno pasó a la formalidad. ¿Se va a sostener ese núcleo de votante de Milei? Supuestamente el pibe joven que vio en Milei una esperanza. Y yo lo entiendo, ¿eh? El pibe joven que votó a Milei vivió entre Alberto y Macri su vida consciente. Bueno, no iba a votar un candidato peronista y no iba a votar un candidato antiperonista. Votó al tercero, que era Milei. Ahora, Milei no le mejoró la vida. 6 de cada 10 menores de 30 están en la informalidad.
mostrar el siguiente, sigamos pasando. Porque además, no solo subió el desempleo oficial, ¿sí? Milei asumió con 5,3, ya está en 7,5 el desempleo oficial, sino que el Instituto Argentina Grande hace lo que se llama el desempleo blue, que me parece una medición muy interesante porque el INDEC, cuando te da el desempleo oficial, le pregunta a la gente, ¿vos laburaste esta semana? Sí, laburé un par de horas. ¿Tenés trabajo? No tenés trabajo alguien que laburó un par de horas. Tener trabajo es tener trabajo, ¿no? Entonces, también el INDEC mide, en la EPH, en la encuesta permanente de hogares, mide a los que buscan trabajo, a los que trabajaron muy pocas horas en la semana y a los que las horas que trabajaron fueron en una actividad desprotegida y de alta precariedad. Entonces, lo que hace el Instituto Argentina Grande, en base a datos del INDEC, es sumar el desempleo, como lo mide el INDEC, más todo esto que es gente desempleada al fin del día. Y eso te da que es el doble. Que el desempleo blue llega al 15,3%. 15,3%. Mostramos la siguiente, que, de vuelta, te lo pone por segmentos. Y acá tenés que el 28% de los trabajadores de 18 a 26 años están desempleados. 1 de cada 3 pibes sin laburo. 1 de cada 3 pibes sin laburo. Es tremendo. Si mirás el dato oficial, es el 18%, ¿sí? 1 de cada 5. Si le sumás el desempleo blue, es 1 de cada 3. Ya 1 de cada 5 es un montón. 1 de cada 3 ya es tremendo. O sea, hay 3 pibes, 1 está sin laburo. Sigamos mostrando los datos, porque también mide el INDEC, y lo toma el Instituto Argentina Grande, el pluriempleo. El pluriempleo, o sea, gente que está laburando en varias cosas a la vez porque no le alcanza. ¿Vieron como cuando entrevistamos al tipo de Rappi? Que nos decía, no, pero el trabajador de Rappi puede elegir. De hecho, nosotros vemos que la mayoría labura 4 horas por día. Y sí, claro, porque las otras 8 están en otro trabajo y suma con 4 de Rappi. O de pedido ya, o de Uber, o lo que sea. Bueno, también la estadística muestra que sigue aumentando el pluriempleo. O sea, la gente que tiene laburo y labura extra, otro de trabajo, porque si no, no llega. Ya es el 12% de los trabajadores. Seguimos con esto, porque no solo labura, sino que después no le alcanza. Estamos en el récord de morosidad. La morosidad es que llevas 3 meses sin pagar lo que debes. Y, insisto con esto, no sos vos, ¿eh? No sos vos. 5,1 millones de personas con moras superiores a los 3 meses. 5,1 millones de personas. Es tremendo, ¿eh? Y la mitad deben menos de 418.000 pesos, menos de 400 lucas. ¿Sí? O sea, los endeudados tienen deudas chicas y aún así no las pueden pagar. Y esto es un récord absoluto. Ayer salió un informe de la UBA también, hoy lo reflejaba una nota de Javier Slucki en el Destape, que claro, cuando ves la evolución, estamos peor que en la pandemia en términos de morosidad. Y mira que en la pandemia millones de argentinos no pudieron salir a laburar. O sea, el que no tenía un laburo fijo, con un sueldo fijo, y dependía de que la economía se mueva, de repente se quedó encerrado y no le entró un mango. Ni en la pandemia hubo los niveles de morosidad que tenemos hoy. Esa es la catástrofe de este gobierno. Mostremos un par de placas más, avísame cuando estemos yendo al final. Acá está la morosidad también, de vuelta por intervalo etario, por edad. Y otra vez, los pibes. De 15 a 19 años, el 33,8% no está pagando lo que debe. De 20 a 24 años, el 33% no está pagando lo que debe. De 25 a 29 años, el 26% de los pibes no está pagando lo que debe. Y no es que no lo pagan porque son malos, no pagan porque tienen plata. Y todas esas deudas, además del piberío, no son deudas bancarias, porque los bancos no le dan. Son deudas usurarias, con Mercado Pago, con la fintech, con las billeteras virtuales. Y no lo están pagando. Porque no les alcanza. Pues no es que somos todos chorros. Que decir, yo consumo, no pago, bueno, que lo pague Magoya. Pues es un quilombo de no pagar.
Salís en el veraz, después no te dan una tarjeta, después llega un momento que se te termina. Bueno, en los jóvenes está el peor índice y tiene lógica. Si los jóvenes son los más precarizados, son los que más desempleo tienen y son los peores pagos y son los que menos pueden pagar sus deudas. Tiene lógica. Por eso yo no sé cuántos de esos jóvenes van a seguir apoyando a Milei. No sé a quién van a apoyar. Capaz que dicen, ¿sabés qué? Para mí votar es al pedo. Pues no me cambió nada, porque estaban los peronistas, era una mierda, estaban los antiperonistas, era una mierda, vino el libertario, era una mierda. ¿Sabés qué? No voto más. Y ese es un problemón que tenemos. Y ojalá haya alguien que represente a todos esos pibes que tienen menos de 30 años y no tienen mucha perspectiva. ¿Para qué van a estudiar si después no consiguen laburo? ¿Para qué van a votar si después es medio lo mismo? Entonces eso fomenta un montón de egoísmo y sálvese quien pueda, que es, creo yo, el trabajo para revertir de cara a las elecciones del año que viene. Tenemos un par de placas más. Este es un dato muy interesante, sigo con la morosidad. Ya lo mostré este gráfico, pero me parece muy, muy relevante, porque está bueno cruzar los números. Entonces lo que hizo el Instituto Argentina Grande fue cruzar la morosidad, o sea, lo que deben las familias, con el riesgo país. Y ven que sube la morosidad y baja el riesgo país. O sea, no hay relación entre esos datos macro geniales y maravillosos que quiere vender el gobierno y la vida real. El riesgo país es que la gente no pueda vivir. Después sí, yo sé que me va a decir, no, el riesgo país, después es lo que paga de deuda, la sobretasa, todo eso. Pues ya veo que Fel Alonso me va a mirar como, el riesgo país importa. Ya sé que importa. Pero cuando lo ves así, y a mí me está preocupando más la morosidad de las familias. Por eso el otro día le dediqué buena parte del editorial a los proyectos de ley que hay en el Congreso Nacional y en la legislatura bonaerense, porque hay una emergencia en las deudas familiares de los trabajadores que no están llegando a pagar sus deudas. Y tenemos una última, ¿no? ¿Hay una más? Y no llegan a pagar porque caen los salarios. Este es el otro dato tremendo. Los salarios siguen cayendo, mes a mes. El gobierno te dice, no, sube el salario no registrado. Mirá, la pindonga. Porque además es imposible que suba el salario y baje el consumo. Es como una obviedad, los números tienen que ser congruentes. El gobierno te dice, hay menos pobres y hay menos consumo. El gobierno te dice, suben los salarios y hay menos consumo. El gobierno te dice, estamos en récord de consumo y hay menos consumo. No, tienen que ser congruentes los datos. Entonces, la verdad que es un 1 de mayo donde los datos son muy complicados en este sentido. Y son muy complicados también porque la conducción del movimiento obrero organizado, la conducción de la CGT, hace también 12 años que es absolutamente, no sé si cómplice o mira para otro lado o no sabe cómo hacerlo. Lo concreto es que si Julio Godio, que fue el gran historiador del movimiento obrero argentino, tuviera que escribir otro tomo más de la historia del movimiento obrero argentino, bueno, hablaría muy mal de la conducción de la CGT. Porque no es de ahora, ¿eh? Daer, Acuña, todos los que en realidad manejan la CGT, estaban con Macri también. Y nosotros publicamos en el Destape que mientras Macri recortaba derechos laborales, ellos se juntaban a escondidas en la Quinta de Olivos. A escondidas en la Quinta de Olivos estaba Daer. Después se ofendió porque en la pandemia, Daer también aceptó que las empresas pagaran el 75% de los sueldos. Y vos decís, bueno, pero una pandemia. Mirá, no había por qué aceptarlo, y menos que menos en términos universales. Pero en todo caso decirle, bueno, te lo acepto en la pandemia, pero cuando termine la pandemia, pagame el 125, recuperámelo. No. No. Liberaron eso y después no se recuperó. Y después esa conducción es la misma que ahora. Podés decir, no cambió la conducción, no cambió nada la conducción. Los 3 tipos que conducen hoy la CGT son 3 delegados de los 3 que estaban antes. Un delegado de Moyano, un delegado de Gerardo Martínez y un delegado de Daer. ¿De qué poder van a tener 3 delegados de 3 tipos que estuvieron 10 años acompañando la caída de derechos de los trabajadores? Y yo ya lo digo mucho esto y me dicen, no, vos estás atentando contra el sindicalismo. Yo me formé políticamente en el sindicalismo. Estoy afiliado a mi sindicato, creo en el sindicalismo, afíliense, sean delegados, participen de las comisiones internas, vayan a las asambleas, discutan, ganen sindicatos y los sindicatos tienen que ser más fuertes.
Siempre. El sueño de un mundo sin sindicatos es el sueño de Milei y de los empresarios. No es el mío. Ahora, esta conducción de la CGT los últimos 12 años no estuvo a la altura de la historia. Ni cerca. Por eso ayer hubo una movilización de la CGT. ¿Y qué pasó? Nada. No pasó nada. A nadie le importó. No movió en perímetro. No figura en ningún lugar. Nada. Absolutamente nada. Y cuando hablan los dirigentes de esta CGT, la verdad que no... Voy a ser redundante, pero no te dicen nada. Ponelo a Cristian Jerónimo, que es uno de los triunviros actuales, en el tape número 59. Mirá. Defendemos al salario, defendemos el empleo, defendemos la producción nacional. Y lo hacemos con responsabilidad, pero también con firmeza. No venimos a confrontar por confrontar. Venimos a marcar un límite a este gobierno, porque cuando se ajustan los trabajadores se rompe la Argentina, porque cuando se precariza el empleo se destruye el futuro, porque cuando se abandona la producción se pierde la soberanía nacional. Compañeros y compañeras, hoy tenemos que decirlo sin vuelta, nuestro país atraviesa una situación crítica. No lo dicen los números y las estadísticas, lo dice la realidad de la ciudadanía. Lo vemos en cada fábrica que baja su producción, en cada comercio que baja su persiana, en cada trabajador que pierde poder adquisitivo y en cada jubilado que tiene que elegir entre comer y comprar su medicamento. Todos los miércoles van los jubilados que tienen que decidir y comprar sus medicamentos, entre comer y comprar sus medicamentos, y la CGT no los cuida. Y todos los miércoles les pegan. Y la CGT, cuando se discutían las leyes de este gobierno, como la ley Bases, no movilizó. Y cuando se discutía la reforma laboral, que es como, te preparaste toda la vida para eso, hermano. O sea, vos sos dirigente sindical, llegás al secretario general de la CGT, tenés que pelear una, que es la reforma laboral. Toda tu vida se concentró en ese momento. Y no movilizó. Y basó todo en, bueno, vamos a ir y le vamos a pedir a un juez a ver si le dice al gobierno que no, que la reforma laboral es mala, mala, mala. Y no pasó, porque dijimos que no iba a pasar. Lo dijimos, no va a funcionar la estrategia judicial. Porque la política no la tienen que resolver los jueces. Las paritarias no la tienen que resolver los jueces. Los jueces llegan cuando todo no funciona y tienen otros jefes que no son ustedes. Entonces, judicializar todo no es la solución. La solución es hacer política. Y hacer política sindical. Y la política sindical no es solo pelear tu propia paritaria y después que se arregle cualquier otro. No es solo pelear la propia. Hace unos días discutía el Congreso la ley de glaciares. Y una de las presentaciones a favor de la ley de glaciares, contó acá María Caferata, fue de Gerardo Martínez, cuyo sindicato es el sindicato que más trabajadores perdió. ¿Y qué hizo Gerardo Martínez? Dijo, yo estoy de acuerdo con la ley de glaciares, porque va a generar puestos en la construcción. Ah, mirá vos. Mirá vos. O sea, que estás de acuerdo con desmembrar un país, con que una provincia pueda elegir dejar sin agua a la provincia de al lado, solo porque vos vas a sumar un par de trabajadores después de que perdiste 60.000 mientras apoyás al gobierno en lo cual se pierden. Entonces, no nos digan que el problema es que criticamos a la conducción sindical. Es que esta conducción sindical solo se mira el ombligo. Y hay un montón de dirigentes sindicales que no lo hacen. Porque hay dirigentes sindicales como el Tano Catalano, hay dirigentes sindicales como Sonia Leso, como Roberto Baradel, como Sergio Palazzo. Hay un montón de dirigentes sindicales que y hay un montón que no los conocemos además, porque hay 1000 sindicatos. Nacionales, locales, más chiquitos, más grandes. Hay un montón. Hay un montón. Entonces, esta crítica es a esta conducción de esta CGT que hace demasiado tiempo que no nos representa. Ayer también estuvo acá en el destape, por ejemplo, Daniel Jofra, que es un sindicato muy particular, sindicato de los aceiteros. Es un sindicato muy chico en cantidad de trabajadores, pero tiene los mejores salarios del país, porque son el sindicato de uno de los sectores que más guita hace, que son las aceiteras y son las grandes exportadoras. Entonces los tipos van y pelean fuerte. Y ese tipo, que si mirara la propia, diría, yo estoy joya. Tengo a mis trabajadores re bien pagos,
La paritaria que logran los aceiteros siempre es buenísima. Podría estar mirando la propia. Y no. Ayer vino y no miró la propia. Vamos a escuchar lo que charló con Mariano Martín. Y enfrentemos a un gobierno hasta que nos den la fuerza, hasta que asuma otro gobierno y seguiremos luchando, porque eso también es el compromiso de seguir luchando contra cualquier gobierno que venga a querer sacarnos derechos. Bueno, y si no podemos restituir los derechos que no han sacado este gobierno, vamos a seguir luchando. Ahora, si los productos sin chicana, compromiso. ¿llega a término este gobierno? ¿Llega en fecha, llega a cumplir el mandato Milei? ¿Qué sé yo? Ojalá que sí, pero que el tema es que frenarlo, es decir, de alguna manera lo tenemos que frenar. Si sigue o no sigue dependerá de ello, tampoco lo vamos a ir a sacar de los pelos, pero a ver, si la lucha sirve para favorecer a los trabajadores y que se caiga un gobierno y que se caiga, ¿qué querés que te diga? Ese era Daniel Jofra, que estuvo ayer aquí en Palo y Zanahoria con Mariano Martín, que es nuestro hombre en el sindicalismo, Mariano Martín. Y estuvieron Abel Furlan, de la Unión Obrera Metalúrgica, Rodolfo Aguiar, de los estatales, y Daniel Jofra, de los aceiteros. Metalúrgicos y estatales destrozados. Destrozados. Y los aceiteros están muy bien. Y aún así el tipo va y se sienta ahí y dice, che, yo comparto con ellos que tiene que haber otro tipo de sindicalismo en la República Argentina. Ese es el capítulo 1 de mayo. Ahora, tampoco puede haber 1 de mayo ni soberanía con un presidente como Milei, que ayer decidió violar la Constitución, violar la ley y reconocer una invasión de nuestro territorio no aprobada por el Congreso por parte de las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos. Y hay que decirlo así, es decir, no, es exagerado, no invadieron el país. Mira, para que entre una tropa extranjera a la Argentina, lo tiene que autorizar el Congreso. Eso dice nuestra Constitución. Si tropas extranjeras ingresan al territorio argentino sin autorización del Congreso, es una invasión. Si me quieren llamar exagerado, allá ustedes. Si les gusta que entre un portaaviones estadounidense sin autorización de nuestro Congreso a nuestro país, allá ustedes. Ahora, ayer eso pasó y Milei no solo fue, sino que hizo un videíto con música de AC/DC y compartió toda su estadía en el portaaviones. Mirá. Estamos mostrando la imagen de Milei en un avión militar. Baja en el portaaviones. Milei, su hermana, van con el embajador, Peter Lamelas, pulgares arriba. Milei viendo cómo despega un F algo, no sé cuál es, un avioncito de guerra de estos muchachos, acá en territorio argentino. Milei que pidió un casco que diga BIP. Los que estén viendo las imágenes lo van a ver. Los cascos son todos blancos y hay uno que dice BIP. Y lo pidió él. Entonces tiene el casco BIP. Música de AC/DC. Lo único bueno del video. La verdad que aguante AC/DC, que estuvo hace poco en la Argentina y me lo perdí. Un video largo ese, Todos filmando, con los celulares. Milei recorre la cubierta del portaaviones. Milei saluda a los milicos yanquis. Caminan. Sonríen. Está el canciller también de la Argentina, Pablo Quirno. Avioncitos. Milei sacándose selfies con los milicos yanquis. Saluda, muy feliz, como un nene. Posta, a mí me divertiría ir a un portaaviones. Me parecería una experiencia fantástica conocer esos monstruos. Pero el tema es la soberanía, ¿no? O sea, cómo un presidente valida que haya sobre territorio argentino. Ese portaaviones está en nuestro territorio, en nuestro mar. Y nuestro presidente va y lo convalida con su presencia ahí y con este videíto. Yo quiero insistir con esto porque vieron que todo el tiempo dicen no, que el problema de la Argentina es que no hay reglas claras, entonces no se puede avanzar y pa. Bueno, la regla es re clara. Constitución, artículo 75. El Congreso es el único que puede autorizar ingreso de tropas
extranjeras a la Argentina. No hay, pero viste, y dice, no, bueno, hay 2 bibliotecas, se interpreta, no. La Constitución dice, corresponde al Congreso autorizar el ingreso de tropas. Corresponde al Congreso, no dice al Congreso y si no puede el Congreso el presidente, no, dice al Congreso. Re sencillo. Bueno, no pasó. Y como Milei se arrastra a los intereses de Estados Unidos, lo autorizó por decreto. Ahora, que no pasó no lo digo yo, lo dice el decreto que firmó Milei. Poné la imagen número 19, donde Milei, cuando autoriza este ejercicio de Estados Unidos, que es el ejercicio PASEX, son 2 ejercicios, Daga Atlántica y PASEX, dice que oportunamente se envió al Congreso el proyecto para autorizar la entrada de tropas extranjeras al territorio nacional. Y ahí se los marqué en azul, dice, el cual no ha tenido tratamiento. No ha tenido tratamiento. ¿Qué significa no ha tenido tratamiento? No lo trató el Congreso. Pero que no lo trató no significa que te autorizó. Significa que no lo trató. Por ende, no lo autorizó. Aún así, Milei firma un decreto, pone el final de este decreto, donde autoriza él el ingreso de medios y personal de las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos para la participación del ejercicio Daga Atlántica a llevarse a cabo en el territorio argentino y en espacios destinados para la instrucción militar en la base de Puerto Belgrano, Guarnición Militar de Córdoba, base Brigada Aérea de Moreno, provincia de Buenos Aires, y autorízase el despliegue de personal para el ejercicio PASEX, ¿sí? A llevarse a cabo en la zona económica exclusiva. Eso es en nuestro mar. Bueno, esto es ilegal. Esto es ilegal. Esta semana estuvo el presidente de la Corte Suprema diciendo que tiene que haber división de poderes, respeto por las instituciones y la mar en coche. Bueno, Milei se subió a un portaaviones que está de manera ilegal en nuestro territorio. Y la verdad que toda la dirigencia política, empresaria, sindical, tendría que decir eso. Tendría que decir eso. Ayer, por ejemplo, lo dijo Carlos Bianco, el ministro de Gobierno de la provincia de Buenos Aires, que puso, presidente, la recepción constante de autoridades y embarcaciones militares de Estados Unidos corresponde al embajador de ese país, no a usted. Su obligación es con la Argentina. Somos un país demasiado grande para que el presidente degrade la investidura día tras día con estos episodios. La Argentina necesita un presidente que actúe como tal y no como un embajador extranjero. Recordemos que esta visita de Javier Milei al portaaviones estadounidense se da en el marco del ejercicio PASEX 2026, el cual no contó con la autorización del Congreso en violación con la Constitución, artículo 75, inciso 28 y la ley 25.880. Esto es lo que está pasando. Ahora, ¿por qué Milei hace esto? ¿Por qué? ¿Por qué juega a los soldaditos? Y es un soldadito de látex. El látex es el material de los preservativos, que se usan y se tiran. Y actúa como un soldadito de látex. Porque lo van a usar para todo este show. ¿Sabes lo que es tener un presidente del 8º país en extensión territorial, con posición geopolítica bioceánica, con acceso a la Antártida, con energía y reservas de gas y de petróleo de las más grandes del mundo, con posibilidad de producir alimentos para 400 millones de personas, jugando al soldadito de látex en un portaaviones que está en territorio de ese país de manera ilegal? ¿Sabe lo descartable que es ese tipo? Lo descartable. Y así lo van a tratar. El día que no le sirva más, lo van a descartar y van a buscar otro. Otro soldadito de látex. Y el peligro además en el que nos pone. Porque ese país, de ese portaavión, está en una guerra en este momento. Está en guerra con Irán. En una guerra que no puede explicar, en una guerra que nos complica, en una guerra que está generando un caos energético en todo el mundo, en una guerra que está generando inflación en todo el mundo. Y en la Argentina, inflación y recesión. Y Milei juega al soldadito de látex. Y va a pasear al portaaviones de estos tipos que hacen todo lo que no nos conviene. Todo lo que no nos conviene. Entonces, la soberanía se juega ahí mucho. Cuando hablemos de soberanía hay que hablar de estas cosas. No solo de que violan la ley.
Destrozar la industria argentina es entregar la soberanía. Destrozar la ciencia argentina es entregar la soberanía. Entregar la energía nuclear a Argentina es destrozar la soberanía argentina. Cuando vos dejás un país desprotegido, dejás un país sin soberanía. Y si encima de eso jugás al soldadito de látex y te subís al portaaviones del tipo al cual encima se la pretendés entregar, porque ni siquiera le sale. El principal beneficiario de esta entrega de soberanía de Milei es China, que es la que nos está invadiendo con su producto, ni siquiera Estados Unidos. Bueno, para mí es el tema del día y es gravísimo. Y tiene un montón de capítulos. Por ejemplo, ayer también el FBI felicitó, este es un tuit del FBI de ayer, felicitamos a nuestros socios de las fuerzas del orden en Argentina por el lanzamiento de la iniciativa contra el terrorismo sin precedentes en la región. Este es un paso clave para el fortalecimiento hacia la cooperación internacional en la lucha contra el crimen y el terrorismo. Aprenda cómo el FBI protege a los estadounidenses en el país, fortaleciendo relaciones con los principales servicios de aplicación de la ley, inteligencia y seguridad en todo el mundo. Esto tuiteó el FBI ayer. Esta es otra forma de entrega de soberanía. Estados Unidos siempre tiene alguna forma de meterse en los países. La va cambiando. En los 60, en la Guerra Fría, era el problema son los comunistas. Cuando ya no hubo más comunistas, dijo el problema son las drogas. Era la guerra contra las drogas. En los 2000, cuando ya no tenían droga, dice, bueno, el problema era la corrupción. Bueno, vamos, todo contra la corrupción. Y ahora es la guerra contra el terrorismo. Siempre encuentran una guerra imaginaria o que la crean. Y con eso se te meten acá adentro. Y después, de vuelta, esta cosa pavota de decir, bueno, gracias a que estamos aliados con Estados Unidos, ahora Estados Unidos nos va a ayudar con las Malvinas. El otro día recibió Donald Trump al rey Carlos III, y dijo, este es nuestro aliado eterno y va a ser siempre nuestro aliado. Y para completar eso, ayer The Telegraph publicó unas declaraciones de Marco Rubio, ¿sí? el secretario de Estado, el canciller estadounidense, que desestimó la disputa por las Malvinas como solo un correo electrónico, minimizando las posibilidades de que Estados Unidos respalde los reclamos argentinos sobre las islas. Recuerden que esto arrancó supuestamente por un mail que vio la agencia Reuters, donde un funcionario de la Cancillería estadounidense decía, bueno, como Inglaterra no nos apoyó en el Estrecho de Hormuz, bueno, por ahí tendríamos que reconsiderar el apoyo a Inglaterra por Malvinas. Y las bolas. Donald Trump lo recibió y se abrazó con el rey Carlos III y dijo, este es nuestro aliado para siempre. Y ahora Marco Rubio dijo, chicos, fue un solo mail. Fue solo un mail. Pero Milei va y juega al soldadito de látex en el portaaviones británico. Quiero ir a otro capítulo, vamos directo a reportar la burocracia, porque otra de las cosas también que entrega soberanía en la Argentina es desarmar todo lo que anda. Y a eso se dedica Federico Sturzenegger. Federico Sturzenegger es ministro de regulación a favor de algunas empresas amigas para hacer un poquito más de plata, y desarma todo lo que anda. Y ayer publicó algo muy simpático, no sé si simpático es la palabra, pero bueno, después pónganle ustedes, que él creó una cosa que se llama reportar la burocracia. ¿Qué es esto? Según Sturzenegger hay demasiadas leyes, ¿no? Es un problema que haya tantas leyes. Él lo ha escrito muchas veces y dice que el gran genio de la humanidad es Elon Musk porque Elon Musk tenía un montón de controles, de leyes, y un día decidió no cumplirlas. Entonces decidió empezar a mandar cohetes para arriba sin cumplir las regulaciones. Eso generó quilombo, le explotaban, todo aquello, pero para Sturzenegger es fenómeno. Y el único problema que hay es que hay leyes. Claro, cuando él las elimina, también hay leyes. Las leyes no es que eliminás algunas y dejan de existir. Hay leyes que favorecen a otros. Bueno, ahora, como todo lo que hace el gobierno es muy pavote, creó Federico Sturzenegger un lugar que se llama Reportar la burocracia. ¿Qué es esto? Y ayer publicaron los números. ¿Qué es reportar la burocracia? Sturzenegger creó una web donde si a vos no te gusta una ley, o no te gusta una resolución, o no te gusta algo, podés pedirle a él que lo elimine. Posta, ¿eh? Esto pasó. Y ayer dice,
Desde el lanzamiento de Reportá la Burocracia, recibimos más de 15.000 propuestas de desregulación para modificar o eliminar leyes, decretos y resoluciones que generaban trabas innecesarias, encarecían la producción o dificultaban la vida cotidiana de los argentinos. Cada propuesta es una oportunidad para simplificar normas, eliminar burocracia y hacer un Estado más ágil al servicio de quienes trabajan y producen. Reportar la burocracia en números, van a poder consultar estadísticas sobre los reportes desglosados por tipo de norma, jurisdicción y provincia. O sea, este tipo creó una web y dijo, vos metete y decí la norma o la resolución que no te gusta. Y después hizo estadísticas sobre esto. Esa es la seriedad del hombre. Poné los gráficos de la estadística, porque vos entrás a la web y el tipo te dice, mirá, recibimos 15.528 reportes de leyes que no le gustan a los ciudadanos, a los emprendedores y a las empresas. Esto es posta, ¿eh? 12.812 de particulares, o sea, gente que entró y dijo, ay, esta ley no me gusta. Y 2.474 empresas u organismos que le mandaron por acá, ay, esta ley, esta resolución no me gusta. Es increíble porque después, cuando seguís bajando, dice, poné el siguiente, nota. La información y resultados presentados aquí surgen exclusivamente de los informes realizados por ciudadanos, emprendedores y empresas a través de la plataforma Reportá la Burocracia. Los datos reflejan aportes de la ciudadanía sobre normativas que consideran obstáculos para la actividad económica, la competencia o el funcionamiento de mercados. Su inclusión en este informe no implica necesariamente una evaluación técnica ni un pronunciamiento oficial sobre la validez, vigencia o pertinencia de las normas señaladas, sino que constituye un insumo inicial para su eventual análisis por parte de... O sea que es una pelotudez lo que publicaste. Ahora, es tan pelotudo que nosotros hicimos un reporte. Claro, como Sturzenegger habilita a que la ciudadanía reporte las leyes que hay que derogar y después te lo pone en una estadística, bueno, nosotros lo hicimos, porque somos ciudadanos, pero lo hicimos a su nombre, mirá, digo, para que vean lo mal que funciona. Entramos, acá pusimos apellido Sturzenegger, nombre Federico Adolfo, correo electrónico, su correo oficial. ¿Querés publicar tu nombre junto a la propuesta? Sí. Pusimos el DNI de Sturzenegger, que es público, lo encuentran en el boletín oficial. ¿Qué normativa proponés cambiar? Nacional. ¿Qué ley? La ley 27802, es la reforma laboral del año 2026. Desarrollamos por qué queremos cambiarla. Frename ahora cuando pongas título reforma laboral. ¿Y por qué queremos cambiarla? Elimina derechos laborales, restringe el derecho a la huelga, elimina las horas extra, la quita de fondos a los jubilados para facilitar despidos, premia a las empresas que tenían personal sin registrar, establece un régimen de incentivo a medianas empresas mínimo y deroga el estatuto del periodista. Bien. Por esos motivos queremos derogarla. Bien, Sturzenegger. En realidad quiere Sturzenegger. Y propuesta de solución, ¿cuál es el cambio propuesto? Derogarla. Propuesta de solución. Ahí está. Restituir los derechos de los trabajadores, mejorarles el poder adquisitivo y así poner en marcha el consumo y reactivar la economía. Excelente. Enviar. Excelente. Y vos decís, no, pará, va a tener algún filtro. ¿No? Sí. Para que uno no pueda, en nombre de Sturzenegger, llenar un formulario donde Sturzenegger pide derogar la ley de reforma laboral. No tiene ningún filtro. A Sturzenegger le va a llegar este mail que dice, hola, recibimos tu propuesta en Reportá la Burocracia. Y después el pavote te hace una estadística con esto. O sea que mañana se actualiza la estadística, va a estar el pedido de Sturzenegger pidiendo que den de baja la reforma laboral en su web, muy bonita. ¿Nos dará bola? Y muy seria. Por ahí se hace caso. Bueno, nada, cosas que pasan en este país. ¿Qué ley reportarían ustedes? Sturzenegger reportó la reforma laboral, lo cual es un montón. Yo pensé que ibas a reportar la administración financiera de la dictadura. Esa Fer Alonso le puede